Capítulo 1. Casa Maldita. El día del cumpleaños de Voltaire finalmente llegó. Se levantó muy temprano, emocionado. Para él era un día especial, lleno de promesas, regalos y sorpresas. Sus padres le habían preparado un gran pastel. Todo parecía perfecto. Voltaire seguía sin saber que todo era un engaño. Pasadas las 3 de la tarde, un vehículo oscuro se detuvo frente a la mansión. Había llegado por el cumpleañero. Sus padres y hermanos le dieron un último abrazo, deseándole un feliz cumpleaños con sonrisas cálidas que ocultaban su verdadera intención. Voltaire, con una gran sonrisa, se despidió de su familia. Inocente, subió al vehículo donde lo esperaba un conductor vestido impecablemente que no pronunció ni una sola palabra. Los lentes oscuros que llevaba impedían ver sus ojos, como si escondieran algo más que su simple mirada. Mientras el vehículo avanzaba y su hogar se hacía cada vez más pequeño en el espejo retrovisor, Voltaire, incómodo por el silencio, intentó iniciar una conversación. «Hola, ¿sabes? Hoy es un día muy especial. ¿Sabes por qué?», preguntó, animado. Pero su voz quedó suspendida en el aire. El conductor no respondió. «Vaya, sí que eres callado. ¿Acaso no tienes permitido hablar? ¿O simplemente no quieres?», insistió Voltaire, riendo nerviosamente. Silencio. «Pues qué aburrido. Yo esperaba hacer más ameno el viaje, pero al parecer eres mudo», bromeó intentando no sentirse incómodo. No obtuvo respuesta. El conductor solo le miraba fugazmente por el retrovisor, como evaluándolo. «Bueno, igual sé que me escuchas. Hoy cumplo 15 años. Papá y mamá me dijeron que el familiar que vive en la casa a la que vamos me tiene preparada una gran sorpresa. Seguro es alguien muy rico». El silencio siguió reinando en el vehículo. Después de una hora de viaje, la emoción de Voltaire fue sustituida por un pesado cansancio. Sin darse cuenta, cayó dormido. Pasaron varias horas. Voltaire despertó justo cuando el vehículo se detenía frente a una enorme casa. Pero aquello no era un hogar. Era una mansión imponente, cubierta de sombras y envuelta en una energía tan densa que hizo que se le erizara la piel. Sus ojos negros brillantes se abrieron de par en par, impactados por la visión. La fachada parecía tener vida propia. Sus paredes, manchadas y agrietadas, susurraban promesas de algo que no alcanzaba a comprender. Fue entonces que Voltaire lo sintió. Algo no andaba bien, pero ya era demasiado tarde, ya estaba dentro, y no había forma de escapar. Por Josafat Mejía. Capítulo 1. Casa Maldita, parte 2. El conductor del vehículo abrió la puerta trasera y, sin decir una palabra, tomó a Voltaire del brazo con una fuerza inhumana. El cumpleañero intentó zafarse. Luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Gritó, lloró, se aferró a los bordes del asiento, al marco de la puerta, pero nada lo detuvo. Era como si una fuerza sobrenatural lo arrastrara hacia su destino. «¡Espera! ¡Detente! ¡No quiero entrar ahí! ¿Qué van a hacer conmigo?», suplicó Voltaire entre lágrimas. Fue entonces cuando el conductor por primera vez volteó a verlo. Su rostro permanecía inexpresivo, pero su voz retumbó como un trueno, grave y distorsionada. «¿Acaso tus padres no te lo dijeron? ¿No te estuvieron preparando para esto? ¿De qué estás hablando?», preguntó Voltaire, aterrorizado, mientras seguía forcejeando. «¿No sabías que eres parte de un sacrificio?», continuó el conductor con una sonrisa retorcida. «Al igual que tus hermanos antes que tú. Sus almas, su carne y su cuerpo nos fueron entregados, y a cambio ellos recibieron una vida de lujos y poder». Voltaire quedó paralizado. El peso de aquella verdad lo hundió en un abismo de desesperación. Su alma lloró en silencio al saber que su familia, su propia sangre, lo había vendido como si fuera un pedazo de carne. Y no solo eso, había tenido hermanos antes que él, todos sacrificados del mismo modo. Pero algo dentro de Voltaire se quebró, y al mismo tiempo, algo oscuro nació. La ira comenzó a crecer como una llama incontrolable. Siguió resistiéndose con furia, luchando contra el agarre del conductor, mordiendo, rasguñando, intentando escapar con todo lo que tenía. El conductor se detuvo justo frente a la puerta de la mansión. Hizo una pausa, lo observó por unos segundos, y entonces habló con tono burlón. «¡Ja, ja, ja! Sí que eres especial. Puedo olerlo. Puedo oler tu odio. Ese deseo incontrolable de venganza se acercó aún más, como si lo oliera literalmente. Sí, huele delicioso. Déjalo crecer, porque contigo no comeremos carne. Contigo, nuestros planes son mucho más grandes». Voltaire, confundido, lo miró con miedo, sin entender a qué se refería. Entonces, las enormes puertas de la mansión se abrieron por sí solas,
revelando un interior oscuro y opresivo que parecía tener vida propia. El conductor se quitó los lentes. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, como pozos sin fondo. Lo levantó con un solo brazo, lo miró con intensidad y lo arrojó dentro de la casa como si fuera un simple trapo. Voltaire cayó pesadamente al suelo de mármol frío. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 1, Casa Maldita. Versión corregida. Voltaire se incorporó con dificultad del frío suelo. El terror aún latía en su pecho, pero algo había cambiado. Ya no temblaba, ya no lloraba. Sombras comenzaron a manifestarse dentro de la casa. Una a una, emergían de los rincones más oscuros como si la oscuridad tomara forma propia. Voltaire las miraba, rodeado, sin saber si eran reales o parte de una pesadilla. Entonces, una risa sarcástica rompió el silencio. Una de las sombras avanzó hacia él, sus ojos brillaban como brasas encendidas. Y habló con desprecio. ¡Ja, ja, ja! ¿Es en serio? ¿Este es el mocoso del que tanto hablan? Mírenlo bien, flaco, débil. ¿Realmente creen que servirá para el propósito? Pero antes de que alguien pudiera responder, una presencia mucho mayor se hizo sentir. Una sombra gigantesca emergió de lo más profundo de la mansión. Su voz retumbó con autoridad. ¡Calla, Astaroth! No tienes derecho a opinar en esta reunión. De todos los que estamos aquí, recuerda, tú eres el más débil. El eco de su voz estremeció toda la casa. Voltaire no entendía del todo qué ocurría, pero algo dentro de él había despertado. Ya no había miedo, solo una idea: escapar y vengarse. La sombra mayor se acercó. Su forma era amorfa, oscura, pero de su presencia emanaba poder. Interesante, pequeño humano, dijo con tono grave. Hueles a odio, a deseo de venganza. Ya no hay miedo en ti. Eso se ha desvanecido. Pero dime, ¿sabes por qué estás aquí? Voltaire alzó la mirada. Sus ojos no eran los de un niño, eran los de alguien traicionado. Al principio creía que lo sabía, pero luego entendí que fui engañado por mi propia familia. Mis hermanos, todos han sido ofrecidos como ofrenda, vendidos. ¿Desde cuándo tienen este pacto con ustedes? Hubo un breve silencio, y luego una carcajada estruendosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué humano tan curioso! Tu pregunta me ha sorprendido. La mayoría grita, llora, tú preguntas. Tu familia hizo un pacto de sangre con nosotros hace más de 100 años. En ese acuerdo se les otorgó juventud, riqueza, poder, pero no la inmortalidad. A cambio debían entregar a sus propios hijos, a nosotros, los que habitamos en las sombras. La voz continuó con tono solemne. No podemos vivir bajo la luz del sol. No tenemos cuerpo. Solo uno entre nosotros lo posee, Eliel, quien tomó posesión del cuerpo de uno de tus hermanos. Voltaire quedó paralizado. Su alma sangraba con cada palabra. Entonces, por más de un siglo, ¿mis hermanos fueron devorados solo por la ambición de mis padres? ¿Eso quieren hacer conmigo también? La sombra soltó una última risa. ¡Ja, ja! No, pequeño humano. Contigo tenemos un plan distinto. Aquí somos más de 20 demonios. Todos sin cuerpo. Necesitamos un huésped, uno que pueda resistirnos a todos a la vez. Y tú eres especial. Tu cuerpo, aunque joven, tiene esa capacidad. Queremos que seas nuestro vehículo, nuestra entrada al mundo humano. Y a cambio, te daremos lo que deseas, venganza y poder. Solo debes dejarnos residir en tu interior como uno solo. Voltaire estaba atónito. La propuesta era clara, pero la oscuridad de su significado aún se perdía en su mente. ¿Qué significa volverse el contenedor de 20 demonios? ¿Y a qué precio?